Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma visión. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la Casa del Señor en este domingo 7 de junio del año 2020. Es un privilegio para mí saludaros desde el local de nuestra iglesia Salem, aquí en Córdoba, y os invito a que podamos abrir juntos la Escritura y leer el Salmo 100, que nos invita en esta mañana a alabar y bendecir al Señor con nuestro corazón. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quiera el Señor bendecirnos en todo este día, cuando vamos a estar reflexionando en su palabra, escuchando lo que Él tiene que decirnos, y aprovechemos este tiempo que comienza ahora para alabar y bendecir al Señor con un corazón dispuesto. Que Dios te bendiga en esta mañana. Salmos a mi Dios mientras viva. Él creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él es quien guarda la verdad para siempre. Por eso alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios. A los cautivos, abre los ojos a los ciegos. Él levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. Por eso alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios. Reinará el Señor para siempre. Sobre ti, oh Señor, de generación en generación. Aleluya.
salmos a mi Dios. Mientras viva, alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios. Mientras viva, alaba alma mía. Alaba alma mía. Alaba alma mía. Alábale. Alaba alma mía. Alaba alma mía. Alaba alma mía. Alábale. Alaba alma mía. Alaba alma mía. Alaba alma mía. Alábale. Alaba alma mía. Alaba alma mía. Alaba alma mía. Alábale. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Oh, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Grita, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló.
But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? Is all creation groaning? Is a new creation coming? Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves of Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He's David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of Does the Father truly love us? Does the Spirit move among us? And does Jesus our Messiah hold forever those he loves? Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, he has made us a kingdom and priests to God, to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of Buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Solamente, pues, espero que estéis todos bien. En estos días tan convulsos que estamos viviendo, pues, necesitamos, pues, palabras de aliento, palabras de ánimo, que como buenos cristianos, pues, debemos de ir a la fuente. Y nuestra fuente, como bien sabéis todos, pues, es la palabra de Dios. Pues, esta mañana, pues, me gustaría, pues, compartir con vosotros dos versículos. Uno, que se encuentra en Mateo 6, versículo 25, y dice así:
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y es así, la verdad pues que muchas veces pues nos afanamos con las cosas diarias y verdaderamente pues el Señor pues nos provee. Él, como nosotros como testigos de eso, pues que hasta el día de hoy pues nos ha faltado el pan en esta casa. Y Él también nos protege y es nuestro abogado. Y por eso pues me gustaría también pues dejaros pues otro versículo que se encuentra en Primera de San Juan, versículo 2. Y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y nada, y solamente pues dejaros estos dos versículos y que el Señor bendiga. Bueno, hermanos, pues espero que estéis también bien, que en este tiempo pues os haya servido igual que a nosotros de buscar más al Señor y de encontrar también paz en su palabra en medio de la tempestad que atravesamos. Como bien dice Miguel, nosotros hemos pasado por circunstancias pues como todo el mundo, donde la situación económica ha sido muy difícil. Nosotros nos casamos con la crisis del 2008, pero el Señor hasta aquí nos ha ayudado y ha provisto para nosotros. Y esta semana leía un salmo muy bonito y donde me identificaba con el salmista. Os voy a leer un poquito de él, está en el capítulo 77 de Salmos. Y dice así: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿Ha olvidado Dios al tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Me dice: más bien me acordaré de la obra de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tu hecho. Oh Dios, santo es tu camino. Amén. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Y así es, hermanos, tenemos que tener memoria en estos tiempos difíciles. Gracias que tenemos memoria y que nos podemos aferrar a todo lo que ya el Señor ha hecho con nosotros. Que pasemos por donde pasemos, lo importante es que vayamos de su mano, que Él nos sostenga y que sepamos que está ahí, aunque a veces nos cueste verlo por las circunstancias por las que atravesamos. Pero tenemos un Dios grande, un Dios que hace milagros y que hace lo imposible posible. Así es que más que nunca tenemos que aferrarnos a Él, sabiendo que esto también nos va a ayudar a madurar y a crecer en nuestra fe, y que cuando todo esto acabe, también podremos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Espero que el Señor os guarde, os siga guardando, bendiciendo, y esperamos encontrarnos pronto. Bendiciones. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí.
señales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Buenos días, hermanos, os saludo en esta mañana, en este precioso día del Señor, y os invito a que podamos meditar y compartir algo de la palabra del Señor, un pasaje de la Biblia en esta mañana que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, los últimos versículos del capítulo 4 de Marcos. Marcos capítulo 4, versículos 35 en adelante, dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias, Señor, por este día, por permitirnos estar delante de tu presencia y poder abrir tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de ella. Te ruego, Señor, oh Dios, que tú unjas mi vida, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Que tú unjas mi mente, mi corazón, mis labios, para que tu palabra pueda salir con denuedo y claridad en el día de hoy. Y te ruego, Señor, también que tú abras nuestros oídos para escuchar tu voz, para escuchar aquello que tú quieres hablarnos por medio de tu palabra. Y, Señor, haznos no solamente oidores, sino hacedores. Señor, que tu palabra realmente arraigue y dé fruto para tu gloria y para tu honra. Señor, queremos honrarte, queremos bendecirte. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Hemos leído este pasaje, un pasaje muy conocido que sin duda todos hemos leído muchas veces. Es un pasaje lleno de acción, lleno de emoción. Es una bonita historia, pero es mucho más que una historia, es mucho más que la narración de algo que los discípulos experimentaron y que Jesús hizo. Sobre todo es palabra de Dios. Está en la Biblia, está en la Escritura. Y todo lo que está en la Escritura es palabra de Dios, y nada de lo que está en la Escritura está por casualidad. Está ahí porque tiene algo que enseñarnos. Dios quiere enseñarnos algo a través de ello. Y en esta mañana yo quiero que nos acerquemos de nuevo a este pasaje y lo hagamos como es bueno acercarse siempre a la Biblia, preguntándonos qué es lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Qué quiere enseñarme Dios a través de este pasaje? Preguntándonos qué podemos aprender, qué aprendemos de este pasaje y qué aprendemos en tres apartados. En primer lugar, de la situación. ¿Qué es lo que podemos aprender de lo que está ocurriendo aquí? De las circunstancias, de la situación que se produce y que nos narra el pasaje. En segundo lugar, ¿qué aprendemos de los discípulos? De cómo actuaron, de cómo reaccionaron los discípulos. ¿Qué podemos aprender de esto? Y en tercer lugar, ¿qué aprendemos de Jesús? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca
de Jesús. Estas tres cosas es lo que quiero que podamos ver en esta mañana. En primer lugar, la situación. La historia nos sitúa a Jesús y a sus discípulos en Capernaum, al norte de Israel, junto al mar de Galilea. Y si leemos los versículos anteriores al pasaje, nos daremos cuenta de que el capítulo 4 de Marcos es un capítulo que está enfocado principalmente en la predicación y la enseñanza de Jesús. El versículo 1 del capítulo 4 comienza de esta manera. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Este es el contexto. Una gran multitud se reúne en torno a Jesús deseando escuchar su enseñanza, su predicación, y la multitud era tal que Jesús tuvo que subirse a una barca, distanciarse de la orilla, adentrarse un poco en el mar y desde allí enseñar y predicar a la multitud, y la gente desde la orilla estaba escuchando la enseñanza de Jesús. Y fue un día en el cual el Señor estuvo enseñando, predicando a la multitud, y después de un día largo de enseñanza, de predicación, dice la Escritura y el pasaje que hemos leído, que cuando llegó la noche allí, así como estaba en la barca con sus discípulos, les dice a los suyos: pasemos al otro lado, pasemos a la otra orilla del mar. Y el versículo 37 dice que mientras ellos pasaban al otro lado, se levantó una gran tempestad de viento, de tal manera que las olas comenzaban a entrar y a inundar la barca. No dice que se levantó una tempestad, dice que se levantó una gran tempestad. ¿Cómo era esa tempestad? No lo sabemos, pero podemos hacernos una idea por la forma en la cual reaccionan y actúan los discípulos. Yo soy un hombre de tierra adentro, yo soy una persona que me mareo en una colchoneta en una piscina, pero los discípulos no eran así. Los discípulos eran pescadores, eran hombres de mar, eran hombres que habían vivido toda su vida en el mar, conocían ese lago a la perfección y habían experimentado 1000 situaciones, sabían perfectamente lo que tenían que hacer en caso de tormenta, y eran hombres que no se asustaban por un viento más o menos fuerte. Pero aquello era diferente, aquello era distinto. De tal manera que ellos comenzaron a angustiarse y a temer literalmente por su vida. Estaban realmente asustados. No era una tempestad cualquiera aquella que se levantó, y probablemente algunos estarían diciendo: ¿qué hacemos nosotros aquí en este lugar y en medio de la noche? Pero la pregunta es: ¿de quién fue la idea? ¿Quién fue el que dijo pasemos a la otra orilla? Fue Jesús, fue Él el que dijo pasemos al otro lado. Y hermanos, esto es importante, porque ¿quiénes eran los que están viviendo la experiencia? ¿Quiénes eran los que estaban experimentando la tempestad? Eran los discípulos de Jesús, eran los suyos. ¿Qué hacían allí en ese lugar? Estaban obedeciendo el mandato de Jesús. Los discípulos se encontraban dentro de la voluntad del Señor, estaban siguiendo su mandato, obedeciendo sus instrucciones, y fue en ese contexto en el cual se levantó la tempestad y experimentaron la tormenta en su vida. Y aquí, hermanos, tenemos la primera cosa que aprendemos y debemos aprender de este pasaje. Es una lección muy importante. En primer lugar, que el hecho de que vengan tormentas y tempestades a nuestra vida no es en ningún caso ni en ninguna manera indicio de que nuestra vida esté fuera de la voluntad de Dios. En segundo lugar, que el hecho de que nosotros estemos andando fielmente en los caminos del Señor no nos va a librar ni nos librará de pasar por las tormentas y tempestades de la vida. Jesús jamás prometió a los suyos una vida de bonanza y una vida en la cual los vientos siempre iban a ser a favor nuestra. Al contrario, Jesús fue muy claro y muy contundente cuando dijo a sus discípulos: en el mundo
tendréis aflicción. Fue lo que Jesús dijo. Y si Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, eso es lo que vamos a tener. Aflicción, las tormentas, las situaciones difíciles forman parte de la vida en este mundo, un mundo caído como consecuencia de la desobediencia y el pecado del hombre. Todos hemos pasado y todos hemos experimentado tempestades, tormentas. Todos sabemos lo que es vivir tormentas en nuestra vida, momentos en los que se hace la noche, todo se oscurece a nuestro alrededor, cuando el viento es contrario y el viento arrecia y las olas se levantan a nuestro alrededor y amenazan con inundar y hacer naufragar nuestras vidas. Tormentas en forma de enfermedad, tormentas en forma de problemas diversos, problemas de trabajo, en el trabajo, problemas económicos, problemas familiares, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, tempestades en forma de ansiedad, angustia en nuestro corazón, temor por el futuro, por lo que nos pueda pasar o por lo que pueda pasar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a los cuales amamos y que queremos proteger a toda costa. Situaciones que se levantan en nuestra vida, a veces no sabemos cómo, de repente se levanta una situación sin esperarlo, sin saber cómo, y ante las cuales no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, nos sentimos impotentes. Y hermanos, ser creyentes, ser discípulos de Jesús, pertenecer a los suyos, no significa que no vayamos a pasar por situaciones así. No nos asegura que en nuestra vida no vayan a venir tormentas y tempestades. Ser creyente o caminar fielmente con Jesús nos asegura eso. Lo que sí nos asegura y de lo cual sí podemos tener seguridad es que en esas circunstancias sí podemos tener seguridad de dos cosas. En primer lugar, que el Señor estará con nosotros durante todo el camino. Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. No dijo pasad al otro lado. Dijo pasemos porque el Señor siempre está con nosotros, siempre está con los suyos. Y no podemos tener la seguridad de que no vamos a pasar tormentas, pero sí podemos tener la seguridad de que el Señor va a estar con nosotros siempre en la tormenta. El Señor está con nosotros. Sea cual sea la circunstancia en la cual tú puedas estar pasando hoy o puedas pasar en el futuro, no dudes nunca de que el Señor está contigo. Y en segundo lugar, sí que podemos tener la seguridad de que si el Señor está con nosotros, nuestra barca no se va a hundir. Y podemos tener la seguridad de que vamos a llegar al otro lado. Si el Señor Jesús dijo, pasemos al otro lado, podemos estar y tener la seguridad de que la palabra del Señor se va a cumplir y vamos a llegar al otro lado. Las pruebas y las dificultades no son evitables, van a venir. Son cosas que no podemos elegir pasar o no pasar. No podemos elegir no pasar por la tormenta. Si pudiéramos elegir no pasar por algunas situaciones, elegiríamos no pasar nunca, no experimentar ciertas cosas o ciertas situaciones. Pero no podemos elegir eso, ni podemos elegir tampoco la naturaleza de la tempestad o de la tormenta. No podemos elegir esas cosas. Lo que sí podemos elegir es la forma en la cual tú y yo vamos a reaccionar y vamos a enfrentar, vamos a afrontar la tempestad. Las cosas que vamos a hacer y las cosas que no vamos a hacer. Porque hay cosas que debemos hacer en medio de la tormenta, hay cosas que no debemos hacer. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Qué podemos aprender de los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos en medio de la tormenta? ¿Qué podemos aprender de ello? ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos hicieron algunas cosas bien y debemos aprender de las cosas que hicieron bien para imitarlas, para ponerlas también por obra en situaciones semejantes. Pero también hay algunos errores que cometieron, algunas cosas que hicieron mal, algunas cosas que permitieron en su vida y de las cuales también nosotros nos debemos guardar. Muy bien, ¿qué hicieron bien? Hicieron algunas cosas bien. ¿Qué es lo que hicieron bien? ¿Qué hicieron bien los discípulos? Los discípulos hicieron bien llamando al Señor. Cuando ellos vieron que la situación se les iba de las manos, que era algo que ellos no podían controlar, hicieron algo
bien, es algo que debemos hacer todos. Dice que llamaron al Señor, despertaron al Señor, llamaron al Señor. Y esto es algo, hermanos, que nosotros podemos hacer y que debemos hacer cuando nos encontramos en situaciones así, situaciones que nos sobrepasan, situaciones que nosotros no podemos controlar. Debemos hacer como los discípulos, debemos llamar a Jesús. Y a eso se le llama oración. Se le llama poner la situación en las manos de Jesús. La oración, hermanos, es refugio para el alma en medio de la tormenta, en medio de la prueba. Y también es fuente de cambio. La oración cambia. La oración es una fuente de cambio. Siempre decimos que la oración, en primer lugar, nos cambia a nosotros, nos da calma en la tempestad. Y nos da calma en la tempestad porque desvía nuestra mirada de las circunstancias, de la tormenta, y la fija en el Señor. Y cuando somos capaces de ver a Jesús en medio de la tormenta, eso nos cambia a nosotros, nos llena de paz, nos da paz en medio de la tormenta. Pero la oración no solamente nos cambia a nosotros, la oración cambia las circunstancias, porque la oración levanta al Señor. Los discípulos llamaron a Jesús y Jesús, ¿qué hizo? Se levantó. La oración levanta a Dios. La oración pone en acción el poder de Dios a nuestro favor. La oración mueve el brazo de Dios a nuestro favor. La oración no solamente nos cambia a nosotros, la oración no solamente es algo a lo cual nosotros podemos acudir, refugiarnos, un sitio de seguridad donde nuestra alma encuentra la paz y el reposo necesario que necesitamos en medio de tanto ajetreo y de tanta situación difícil. La oración es algo que pone el poder de Dios a nuestro alcance. Por eso oramos, no solamente oramos para tener paz, oramos porque sabemos que Dios es poderoso y Dios responde la oración y es poderoso para sanar una enfermedad, para darnos un trabajo en medio de una crisis económica, para obrar en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, para obrar en la necesidad de nuestros hijos. Es poderoso para obrar en las cosas y en las situaciones que nos agobian, que producen ansiedad en nuestro corazón. Esa es la oración. Y los discípulos hicieron esto bien y es un modelo para nosotros. Podemos aprender de este pasaje qué podemos hacer en medio de la tempestad. Podemos acudir al Señor. Es un tremendo regalo y una tremenda bendición la que el Señor nos da por medio de la oración. Que poniéndonos de rodillas, nada más ponernos de rodillas, ya estamos en la presencia del Señor y podemos echar nuestra ansiedad sobre Él sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y eso produce paz en nuestro corazón, pero también pone a nuestra disposición el poder de Dios para actuar en las circunstancias. Nosotros oramos, clamamos al Señor, pero el Señor no solamente escucha, sino que actúa y obra en respuesta a la oración. Eso es lo que creemos en cuanto a la oración. Amén. Eso es lo que los discípulos hicieron bien, pero también hicieron algunas cosas mal. Jesús en el versículo 40 recriminó a los discípulos y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados, temerosos? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? La pregunta es, ¿tenían los discípulos fe? ¿Creían los discípulos en Jesús? Yo creo que sí. Yo creo que los discípulos evidentemente creían en Jesús, tenían fe en Jesús, pero en ese momento y en esa situación de alguna manera perdieron la fe, o de alguna manera esa situación reveló que su fe no era tan firme, tan fuerte, tan vigorosa como ellos pensaban, y permitieron que las circunstancias minaran su fe, minaran su confianza en el Señor, de tal manera que cuando se dirigen al Señor y dicen: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dudaron. Parece aquí como que incluso al ver la situación, al ver el problema, llegaron a dudar del cuidado de Dios sobre sus vidas. Y a veces eso puede ocurrir también. Y tenemos que tener cuidado de que las circunstancias no minen nuestra fe y nos haga borrosa nuestra visión para ver la realidad. Y de tal manera que podamos pensar que el Señor no tiene cuidado. El Señor cuida de los suyos. Ellos dicen: no tienes cuidado que perecemos. Se olvidaron. De alguna manera se olvidaron de quién es el que estaba con ellos en la barca. Se olvidaron del poder que ellos mismos habían visto en tantas situaciones
a través de la mano del Señor. Se olvidaron de que Jesús le dijo pasemos al otro lado, y que si Jesús dijo que pasemos al otro lado y que iban a pasar al otro lado, pasarían. Y se olvidaron de todas estas cosas. Y cuando se olvidaron de todas esas cosas, la consecuencia es que se llenaron de temor. El temor es el resultado de la falta de fe. El temor y la fe son cosas contrarias. No son cosas que puedan convivir juntas. Normalmente cuando una de estas cosas están presentes, la otra no lo está. Cuando hay fe, no hay temor. Pero cuando la fe se debilita, el temor se fortalece. Cuando nos olvidamos de la palabra del Señor, cuando nos olvidamos de la promesa del Señor y nos encontramos en situaciones así, el resultado es temor. Cuando nos olvidamos de que el Señor está con nosotros y cuando nos olvidamos de que el Señor nos dijo que pasemos al otro lado, entonces comenzamos a dudar y el resultado es temor. Jesús le dijo, ¿cómo no tenéis fe? Hermanos, aprendemos aquí en este pasaje que si hay algo que no podemos perder nunca es la fe, porque la fe nos protege, la fe nos guarda. Y en medio de situaciones y problemas y a veces ataques también del enemigo, el objetivo del diablo, el objetivo del enemigo siempre es robarnos la fe. El diablo no está interesado en nuestros bienes materiales ni está interesado en ninguna otra cosa que no sea robarnos la fe. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Hermanos, aprendemos de los discípulos. ¿Qué aprendemos de los discípulos? Aprendemos, en primer lugar, que en medio de la tempestad debemos llamar a Jesús. Debemos echar mano de la oración. En la oración hay poder para darnos la paz, la calma que necesitamos, y no solamente la paz y la calma, sino también darnos esa paz y esa calma para poder escuchar la voz del Señor. Porque muchas veces cuando nos encontramos en ese tipo de situaciones, no sabemos qué hacer. Y necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo hablándonos, guiándonos, diciéndonos cómo y qué tenemos que hacer. Y en segundo lugar, no podemos perder la fe. No perder la fe. Tenemos que afirmar en esas situaciones más que nunca, tenemos que afirmar nuestra fe en Cristo y en su palabra, en sus promesas. Pasamos al tercer punto. ¿Qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Jesús? De Jesús vemos dos cosas en este pasaje. En primer lugar, vemos su humanidad. Podemos ver que Jesús era un hombre, era 100% hombre. Él había estado todo el día enseñando, había sido un día muy largo, un día muy duro, y nada más subir a la barca, dice que se fue a la popa y allí mismo se quedó dormido. Jesús se cansaba, Jesús necesitaba dormir, necesitaba descansar como tú y como yo, porque era hombre como tú y como yo y tenía las mismas necesidades que tú y yo tenemos. Necesitaba comer, alimentarse, necesitaba beber. Era un hombre que también tenía emociones y también a veces se entristecía al ver ciertas cosas y ciertas situaciones. Y era un hombre que también necesitaba descansar. Y este pasaje nos revela y nos muestra la humanidad de Jesús, que Jesús era hombre. Pero no solamente nos muestra que Jesús era hombre, nos muestra qué clase de hombre era Jesús. Jesús era un hombre que podía dormir plácidamente en medio de una gran tormenta, en medio de la tempestad. Jesús era un hombre confiado, porque su confianza estaba en su Padre. Él era consciente del cuidado y de la protección de su Padre, y consciente del cuidado y de la protección de su Padre, él podía dormir en paz. Podía poder tener paz en la tormenta. Porque él sabía que su vida no estaba en manos del azar ni en manos de las circunstancias. Su vida estaba en las manos de su Padre. Él sabía que el cielo gobierna. Así que vemos que Jesús era hombre, pero vemos qué clase de hombre era Jesús. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas y tiene un propósito, conformarnos a la imagen de Cristo.
Nosotros queremos conocer más a Jesús y parecernos más a Jesús. Y Jesús es nuestro modelo. Y podemos ver cómo actuaba Jesús en medio de una tormenta. Y podemos pensar y ver aquí también por qué Jesús podía actuar de esta manera en medio de una tormenta. Porque Él era consciente del cuidado de su Padre. Él era consciente de que su Padre, de que Dios gobierna sobre el diluvio. Dios está sentado en su trono también en medio de la tormenta y que no había nada que pudiera ocurrir a su vida, ni ninguna circunstancia que tuviera que atravesar sin el conocimiento y consentimiento de Dios. Y que Dios usa todas las cosas para la bendición y para la edificación de los suyos. La segunda cosa que podemos ver aquí en este pasaje es la divinidad de Jesús. Vemos la humanidad, pero vemos también la divinidad. Podemos ver que Jesús era 100% Dios. En el Antiguo Testamento nos habla claramente quién es el que tiene el poder sobre el viento y el poder sobre las aguas. En Jeremías capítulo 10, versículo 13, dice así: cuando Él deja oír su voz, rugen las aguas en los cielos, hace que vengan las nubes desde los confines de la tierra. Entre relámpagos hace llover y saca de sus depósitos al viento. ¿La voz de quién hace esto? La voz de Dios. Salmo 89, 8 y 9 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién es el que tiene dominio sobre el mar? Jehová, Dios de los ejércitos. Y el Salmo 107, los versículos 23 al 31, es un pasaje tremendamente parecido a este episodio de Marcos capítulo 4. Dice así, Salmo 107, versículo 23 en adelante: los que descienden al mar en naves hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben las misericordias de Jehová. La Biblia nos muestra claramente quién es el que tiene la autoridad y el poder sobre los vientos y sobre el mar. Solamente Dios. Dios es el que tiene el poder. Y lo que vemos aquí es que Jesús es Dios. Y podemos ver aquí la divinidad de Jesús. Podemos ver aquí que Jesús es Dios. Pero no solamente podemos ver que Jesús es Dios, sino podemos ver qué clase de Dios es. ¿Qué clase de Dios es? Es un Dios que oye y responde. Es un Dios que se levanta ante la oración de los suyos y acude en su ayuda. Es un Dios que es poderoso, que es todopoderoso. Es un Dios que habla al viento y el viento se para. Es un Dios que le dice a las olas que se aplanen y se hace un enlosado. Es un Dios que es todopoderoso y cuando Él habla, las cosas son hechas. Él es poderoso para obrar y actuar en cualquier situación, sea cual sea la situación. Lo que a nosotros nos parece inalcanzable e incluso imposible, el Señor puede hacerlo. Es posible para el Señor. Y dice la Biblia más, dice que no solamente es posible, sino que no es difícil para Él, porque Él es el Todopoderoso. Y es lo que vemos aquí. Vemos que es un Dios que es todopoderoso, que incluso puede mandar y ordenar a cosas que son sin vida, que no son animadas, como son las olas y como es el viento. ¿Cómo es Dios? Es un Dios al cual le importamos. Siempre me gusta mucho el pasaje de la mujer samaritana, porque dice que a Jesús le era necesario pasar por ese lugar. Y no veo ninguna necesidad ni geográfica ni cronológica para que el Señor tuviera que pasar por ese lugar, sino solamente
la necesidad de una mujer. Y Jesús le era necesario pasar por ese lugar porque había una mujer que necesitaba tener un encuentro con el Señor. Porque el Señor se preocupa, le importamos. Y el Señor vino a este mundo y pasó por este mundo porque le importamos. Y le importamos hasta tal punto que Él estuvo dispuesto a pagar un alto precio. Dios no se despreocupa, le importa tu vida, le importa las tempestades por las cuales tú puedas estar pasando. Y no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que del Señor aprendemos esto. Aprendemos que Él era hombre, 100% hombre, pero aprendemos qué clase de hombre era. Y aprendemos que Jesús es Dios, 100% Dios, pero Él también nos revela qué clase de Dios es. Y por último termina el pasaje en el versículo 41, cuando los discípulos, llenos de temor, se preguntan, ¿quién es este? Que aun el viento y la mar le obedecen. Y la misma pregunta que se hicieron los discípulos es la pregunta que el Evangelio de Marcos nos deja y que Dios quiere que nos hagamos cada uno de nosotros y respondamos. ¿Quién es este? Y esta es la pregunta más importante que podemos hacernos y la pregunta más importante que podamos responder. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Señor para ti? Y quiero dejaros en esta tarde con esta pregunta. ¿Quién es el Señor para ti? Un hombre que vivió hace 2000 años, un rabino, un maestro, un filósofo, un revolucionario, un profeta, un hombre bueno al que mataron por decir la verdad. Esas son algunas de las cosas que piensan muchos o algunos en el día de hoy acerca de Jesús. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y muchos tal vez podrían responder que Jesús es el Salvador. Si tú preguntas a muchas personas quién es Jesús, algunos te van a decir Jesús es el Salvador del mundo. Pero la pregunta es personal, es algo para responder de una manera personal. La pregunta ¿es Jesús tu Salvador? Y si es tu Salvador, ¿has experimentado tú esa salvación? Él vino a salvarte de tus pecados, pero has venido tú arrepentido a Él de tus pecados, poniendo tu fe, tu confianza en Él para tu salvación por la sola gracia en Dios. Jesús es el Maestro. Algunos también pueden decir esto. Una vez escuché o vi en unas noticias a un cantante famoso que salía del hospital, había nacido un hijo y le preguntaron cómo había salido y él señaló al cielo y dijo, gracias al Maestro todo ha salido bien. Pero la pregunta es personal. No es si Jesús es el Maestro, es si Jesús es tu Maestro. Y si es tu Maestro, ¿estás siguiendo sus pisadas? ¿Estás obedeciendo sus mandamientos? ¿Estás siguiendo sus enseñanzas? Jesús es el Señor. Pero la pregunta es personal. ¿Jesús es tu Señor? Y si es tu Señor, ¿le estás sirviendo? ¿Estás obedeciendo? ¿Y estás viviendo una vida de obediencia? Esta es la pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Esta es la pregunta con la cual os quiero dejar. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús para tu vida, para ti? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por este pasaje, por lo que podamos aprender en él. Gracias, Señor Dios, porque tú nos enseñas claramente, Señor Dios, y podamos aprender que las tormentas no son evitables, que son situaciones que van a venir y que vienen a nuestra vida, que debemos esperarlas porque van a venir. Pero también tú nos enseñas cosas valiosas en cuanto a cómo debemos actuar en la tormenta. Señor, gracias porque te tenemos a ti, porque podemos acudir en oración. Gracias, Señor Dios, porque podemos mantener y afirmar nuestra fe. Y te rogamos y te pedimos que tú nos ayudes siempre a permanecer firmes en nuestra fe, en nuestra confianza, a no olvidar nunca que tú estás con nosotros, a no olvidar nunca tu palabra y tus promesas. Padre, gracias, Señor Dios,
por lo que tú eres. Gracias porque tú eres 100% hombre, oh Jesús, y por lo tanto puedes entendernos y comprendernos en cualquier situación que podamos pasar. No hay ninguna tormenta, ninguna dificultad, ningún problema que nosotros podamos experimentar que tú no hayas conocido y en el cual tú no puedas entendernos. Señor, gracias, Señor. Y gracias porque no solamente nos entiendes porque eres hombre 100%, sino que además eres Dios y eres poderoso para actuar en nuestro favor. Y gracias, Señor, por cómo tú eres, porque tú escuchas y respondes, porque tú eres un Dios que nos amas, que nos comprendes, que te interesas por cada una de nuestras vidas. Padre, gracias, Señor. Yo te pido que tú nos bendigas y que bendigas a cada uno de mis hermanos, aquellos que puedan estar pasando por problemas y dificultades, puedan estar atravesando tempestades. Sosténlos tú, Señor, en tu gracia y ayúdales, dales sabiduría, guíalos por medio de tu Espíritu Santo. Guíanos, oh Padre. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Tú los vencerás. Las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Oh, oh, oh. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior
porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Muy bien, hermanos, llegamos así al final de nuestra reunión en esta mañana y ya solamente nos queda hacer algunos anuncios en cuanto a nuestras actividades como iglesia en esta semana que comienza en el día de hoy. Mañana lunes a las 8:15, en esta ocasión, las mujeres tendrán su estudio bíblico y terminarán las últimas 2 lecciones que quedan del estudio. Eso será mañana a las 8:15. El miércoles a las 6:30, de nuevo tendremos nuestro tiempo de oración, nuestro culto de oración a través de la plataforma Zoom. Os animo a que podáis conectaros y que podamos buscar al Señor juntos y también juntos traer nuestras peticiones delante de un Dios que oye y responde la oración. El sábado a las 6 tendrán también las mujeres, reunión de mujeres, será la última reunión de esta manera a través de la plataforma Zoom y en esta ocasión estará compartiendo la palabra nuestra hermana Vanessa, que está pastoreando juntamente con su esposo Samuel la iglesia Salem en Ponferrada. Eso será el sábado a las 6 de la tarde. Y el domingo, por fin, a las 11:30 tendremos y retomaremos nuestros cultos presenciales ya aquí en este lugar y será una alegría poder reunirnos y estar juntos alabando al Señor con nuestros instrumentos y también estaremos compartiendo la mesa del Señor, la Santa Cena. Así que nos reuniremos el domingo a las 11:30 y lo haremos siguiendo todas las normas e instrucciones que se nos están dando y se nos han dado desde el gobierno y también desde la FEREDE, guardando una distancia de seguridad. Habrá algunos hermanos que estarán en la puerta haciendo las indicaciones oportunas y por favor os pido que le hagáis caso a los hermanos. Como tendremos un aforo reducido, es decir, no podemos llenar todo el aforo que tenemos en la iglesia, sino que se nos limita el aforo a un porcentaje, sería bueno que los hermanos y hermanas que tengan pensado asistir al culto de una manera presencial nos lo puedan comunicar, tal vez a través de me puedan mandar un mensaje de WhatsApp o llamar por teléfono para que nosotros sepamos exactamente las personas que van a asistir y podamos acondicionar el lugar lo mejor posible para que podamos guardar la distancia de seguridad y podamos estar también lo más cómodo posible. Así que eso será el próximo domingo, día 14 a las 11:30. Durante la semana mandaremos algunos mensajes contando instrucciones acerca de las normas y de cómo vamos a hacerlo. Por lo demás, hermanos, espero que tengáis una buena semana. Hermanos, mantengámonos en contacto como hasta ahora y estemos orando unos por otros. Que el Señor os bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos.
oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar, pues aunque pasan los años tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Apreté el botón y su reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmes y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme, hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme, aquí voy a quedarme. Dice, y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte y mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Levántate, no te compliques, no dejes que el pasado te descalifique, permite que su sangre te justifique. Como díselo, Quique. Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo.